Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Ciclismo Evolutivo. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista a Jesús Álvarez Herms, que para nosotros realmente es la tercera, porque bueno, hicimos la segunda y tuvimos unos problemas técnicos, la verdad teníamos un ruido de fondo y no se escuchaba bien, así que como no hay mal que por bien no venga, pues esto nos ha permitido, bueno, pulir un poco mejor los temas que queremos ver en la entrevista. A mí personalmente, pues aprender mucho más de su visión y bueno, creo que va a quedar un episodio que aún será mejor que la entrevista que no que nos sacamos. Así que bueno, Jesús, un placer volver a tenerte por aquí y poder hablar contigo otra vez. Y para comenzar, me gustaría preguntarte, porque hace unos días pusiste una foto de una pirámide que yo fui a verla y la verdad que me gustó mucho porque, o sea, creo que cambia mucho el paradigma que siempre hemos visto en el entrenamiento, ¿no? De pretemporada, base, intensidad, tapering, ¿no? Como algo que solamente se centra en la carga de entrenamiento, ¿no? Y tú aquí ponías una pirámide donde tenía una base de salud sistémica y luego, por ejemplo, una cúspide de especificidad. Bueno, creo que sería interesante que la fuésemos desgranando, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué dentro de la pirámide tuya de rendimiento la gran base la llama salud sistémica y qué tiene que ver esto con el rendimiento del deportista? Vale, pues nada, un saludo a todos y agradecerte otra vez pues poderme dar la oportunidad de estar aquí y seguir transmitiendo mi opinión sobre el entrenamiento y sobre un poco la preparación de salud y pues que los oyentes puedan escuchar mi visión, ¿no? Como siempre, pues ser lo más humilde posible y decir que todo lo que yo comenté, pues ni mucho menos tiene que ser la guía, sino que simplemente es mi opinión en base a mi experiencia, mi conocimiento adquirido y, bueno, pues intentar transmitir mi visión, ¿no? Que al final enriquece el sistema, ¿no? Yo en lo que me refieres, yo en base a mi experiencia y después de tener pues años a deportistas de élite, me doy cuenta de que el deportista de élite está sometido a unas exigencias de calendario, de competición, etcétera, que no dejan de ser un trabajo específico, ¿no? Al final la competición siempre es intentar pues llevar el cuerpo al límite, pues depende de tu ambición o de tu posición dentro de ese deporte, pues con unos objetivos concretos y que no deja de ser pues un trabajo en el cual la maximalidad del sistema biológico pues alcanza un límite y no puede ser mantenido en el tiempo de manera saludable, ya no simplemente desde una perspectiva fisiológica, sino también desde una perspectiva incluso psicológica o de percepciones, ¿no? Porque eso genera, pues muchas veces, pues una intolerancia al trabajo, ya no desde una perspectiva física, sino también desde una perspectiva mental, ¿no? Lo que se dice el burnout, ¿no? O el trabajo, pues, de quemado, ¿no? Entonces, yo para mí considero que teniendo en cuenta que un deportista no es una trayectoria corta, sino que es una trayectoria en progresión, ¿no? Que viene ya desde edades tempranas, incluso desde pues antes de la adolescencia, ¿no? Y que hay una especificidad del trabajo que te lleva pues a un rendimiento que es mantenido muchas veces en el tiempo y que ya es la propia experiencia o el ajuste táctico técnico el que te hace pues progresar. Pues yo mi visión es que lo que realmente te garantiza poder ir creciendo a nivel de rendimiento y poder mejorar en algunos aspectos, ¿no? Del trabajo específico, pues es tener una base sólida desde una perspectiva saludable, ¿no? ¿Qué es para mí la salud? Pues la salud, como comentamos en la primera parte de la charla, la salud no es simplemente pues que no te duela nada o que tengas unos rangos bioquímicos en la sangre normales o normalizados, sino que tú tengas la capacidad, ¿no? De soportar estímulos específicos, en este caso, deportivos, ¿no? Concretos, y volver pues a restituir tus niveles de homeostasis o valores de recuperación para poder seguir haciendo ese tipo de estímulo de manera eficaz y eficiente, ¿no? Eso es lo que yo comentaba, ¿no? Que la capacidad de respuesta adaptativa para mí es lo que marca la salud sistémica. Quiere decir que una persona se somete a un estímulo y ese estímulo genera pues un cambio adaptativo en el cual el ajuste, o sea, lo que es volver a las condiciones de poder volver a soportar otro estímulo parecido, pues son rápidas y eficientes, ¿no? Entonces, al final, lo que para mí es importante es
la, la capacidad de poder ir soportando progresivamente estímulos adaptativos, ¿vale? Que no quiere decir que un trabajo, porque sea muy intenso o muy corto, ¿no? Realmente sea el que es adaptativo, porque muchas veces tú puedes soportar un gran impacto de competición, pero luego estar una semana para restituirte, ¿no? Entonces, eso al final no demuestra una salud sistémica desde mi perspectiva, ¿no? Porque sí que eres capaz de expresar un gran rendimiento fisiológico que puede venir dado por tu edad o por tu maduración biológica o genética, pero no tienes la capacidad de soportar esos estímulos de manera crónica y eso te acaba llevando pues a lo que es pues una reactividad sistémica o biológica y palabras o conceptos conocidos por todos como es una lesión, ¿no? En un tejido o en un sistema, que puede ser una patología o puede ser un estado inflamatorio crónico de bajo grado o un aumento de la actividad inmune con alergias, intolerancias a nivel de la alimentación que hay en muchos casos y eso deriva pues de un estado inflamatorio crónico y una activación inmune muy alta y yo lo he visto en muchos deportistas y claro, ahí hemos de tener en cuenta que para mí lo que determina el trabajo específico es esa capacidad que tenemos pues de poder soportar esa carga de manera repetida, ¿no? Porque si no, pues vas a ir incidiendo poco a poco en el adaptativo y finalmente pues en una falta de capacidad de que esos estímulos que tú crees que te van a hacer mejorar, pues lo que hace el cuerpo es pues como cualquier otro estímulo, ¿no? Si considera que ese estímulo es nocivo, pues lo que hace es un bloqueo sistémico y no es adaptativo, ¿no? Entonces, para mí la maleabilidad del sistema, que quiere decir que los entes biológicos sean moldeables y sean adaptables y sean adaptativos, pues es la base, ¿no? Y para mí esa base sistémica, que es que esa persona tiene la capacidad de recuperarse rápido, ¿por qué? Porque no describe ese estímulo como nocivo, pues es fundamental, ¿no? Entonces, eso se consigue pues a través de una buena rutina, de hábitos de alimentación, de descanso, de recuperación, de hidratación, de entorno social, que ya hablamos en la primera entrevista, de capacidad de entender los estímulos como algo en el medio y largo plazo, nunca un estímulo que te juegue la vida por entrenamientos de 2 o 3 semanas, sino que es un trabajo a medio y largo plazo, lo que te va a dar un objetivo y luego pues saber que lo más potente en la biología son las respuestas predictivas, ¿no? Que en esa tabla, en esa pirámide, tú me preguntabas, pues las Adaptive Response son las adaptaciones biológicas predictivas que nada en la naturaleza puede detener, ¿no? Es como si tú eh, impides que un bebé crezca, ¿no? Eso no lo puedes hacer. Un bebé va a crecer siempre y cuando esté expuesto a una alimentación adecuada y una hidratación o un entorno que favorezca eso. Pero nadie va a detener que ese hueso crezca o que ese pelo crezca, ¿no? Entonces, esa respuesta predictiva desde un punto de vista biológico está en la naturaleza del entrenamiento, que al final es generar un estímulo de entrenamiento y hacer que la propia biología haga que eso haga mejorarte el umbral, ¿no? De tolerancia a ese estímulo repetido, pero para hacer eso tenemos que entender que es no inhibir, ¿no? Y el inhibir muchas veces es hacer que el estímulo concreto no produzca el efecto. Y eso muchas veces pasa con pasarnos de entrenamiento específico, ¿no? Entonces, la especificidad, si nos pasamos, pues hace que al final un estímulo específico ya no genere una respuesta predictiva y volvamos a un estancamiento, a una lesión, a un estado reactivo, ¿no? Entonces, para mí la importancia viene en eso, en tener un trabajo muy bueno de base sistémica que se basa en respetar los procesos individuales de restitución de la recuperación y luego, sobre todo, la capacidad de mantener unos hábitos diarios, regulares, constantes y que nos permitan, pues eso, estar sanos desde una perspectiva biológica, adaptativa y luego, pues, entender que por mucho que hagas, y eso está en la biología pautado, ¿no? Lo que siempre ha sido la cuarentena, ¿no? La cuarentena después del parto, la cuarentena cuando hay, pues, un aislamiento. La cuarentena son 40 días, que son equivalentes más o menos a 6, 8 semanas, en las cuales los procesos biológicos normalmente tienen una respuesta positiva y que para mí pues es el espectro de entrenamiento específico para un pico de forma, ¿no? Entonces, eso es un poco el resumen de la pirámide esa que tú comentas
en la cual pues hay tres puntos clave, ¿no? Que es la salud sistémica, o sea, la capacidad adaptativa. Luego es el mantenimiento de las rutinas positivas, ¿no? Ya incluyen alimentación, hidratación, descanso, estímulos no nocivos, ¿no? Desde un punto perspectivo, perceptivo y físico, ¿no? Y luego saber que por mucho que te pases un día, eh, lo que va a producir realmente un cambio biológico es el tiempo, no el estímulo concreto, ¿no? Eso es un poco el resumen, ¿no? Hay dos cosas que me vienen a preguntarte aquí. O sea, uno, me iría al tema de la especificidad, porque tú lo dejas aquí claro, ¿no? Que un exceso de especificidad al final resulta nocivo, ¿no? Porque nos genera desequilibrio. Sin embargo, el entrenamiento casi, sobre todo actualmente, parece que tiende cada vez más a la especificidad máxima, ¿no? Especificidad en simular los requisitos de la competición, las demandas nutricionales, las demandas psicológicas, ambientales, ¿no? Y tú nos dices que esto puede ser negativo a la larga, ¿no? A ver, yo siempre te hablo desde mi opinión y considero que el trabajo específico es lo que da un resultado, ¿no? Visible. Entonces, en una sociedad actual, ¿no? En la cual eh, los resultados a corto plazo son los que se valoran, ¿no? Vemos cada vez ciclistas más jóvenes, ¿no? Con rendimientos tempranos que muchas veces no se mantienen en el tiempo, o sea, no son deportistas que duren 8 años en el máximo nivel, sino que, pues eso, aparecen, están 3, 4 temporadas y muchas veces pues se mantienen o bajan su rendimiento, ¿no? Yo para mí eso es un claro ejemplo de la especificidad que viene también pues muchas veces pues propuestas nutricionales muy específicas sobre un metabolismo, ¿no? Sin tener en cuenta la globalidad del sistema biológico y sin tener en cuenta las respuestas predictivas, ¿no? Que al final es resolver un problema cuando se le plantea al cuerpo algo, ¿no? Entonces, si nosotros no dejamos que el cuerpo tenga y adquiera opciones de resolver problemas que le planteamos y solo le damos una vía para hacerlos, ¿no? Pues solo va a encontrar eso. Y para mí eso es la especificidad, ¿no? Si yo sé que comiendo hidratos de carbono el metabolismo glucolítico va a mejorar, pues evidentemente esa vía va a estar muy potenciada. Pero luego el día que eso ya toque su techo, porque dentro de la biología hay dos conceptos, que es el límite biológico y el coste biológico del estímulo. Llega un momento que cuando alcanzas tu límite biológico, los costes asociados de mejorar otros sistemas son muy altos. Entonces, ese proceso adaptativo dentro de la biología no es viable, porque lo que tienes que hacer es potenciar las respuestas predictivas, que son biológicas y son evolutivas, y a partir de ahí, con esa inteligencia fisiológica, ir creciendo desde una perspectiva saludable para generar la especificidad. La especificidad está claro que mejora, es lo que hace, es lo que hace mejorar, pero es lo que hace estar fuera de rango. ¿Qué quiere decir? En un rango adaptativo y estando en un rango siempre reactivo, en los cuales los sistemas que están implicados, sobre todo sistema inmune y sistema regulador de la homeostasis, que implica sistema nervioso, sistema inmunomodulador, incluso microbiota y demás, pues va a tener que compensar siempre esa salida de umbral, que quiere decir pues trabajar por encima de posibilidades en muchos sistemas, ¿no? Desde una perspectiva de reclutación, desde una perspectiva metabólica, desde una capacidad antiinflamatoria, desde rangos de restitución de los fluidos, que es vascular, pues yo qué sé, hipertermia o aumento de la vascularidad de manera muy, muy clara. Entonces, evidentemente, eso te hace mejorar porque es la supervivencia, ¿no? Y cuando tú soportas durante un tiempo pues una carga que no es adaptativa, que simplemente es de supervivencia a un estímulo, pues llega un momento que tiene su límite y ese límite para mí pues es la reactividad o lo que otros llaman sobreentrenamiento o pérdida de capacidad adaptativa, que para mí es del sobreentrenamiento, ¿no? Esa ineficiencia en generar respuestas ante estímulos concretos, ¿no? Entonces, Ujú. eso es para mí lo que es la especificidad, es el trabajo que da un resultado a corto plazo porque se trabaja exclusivamente o específicamente un rendimiento concreto. Entonces yo busco una respuesta concreta y le doy el estímulo concreto, pero eso tiene un rango limitado adaptativo. O sea, no hay infinito rendimiento, a eso me refiero, ¿no? Entonces cuando tú ya te mueves siempre en los mismos rendimientos y no tienes soluciones a problemas que se van planteando nuevos, que es la pérdida de capacidad adaptativa, pues ahí tienes un problema, ¿no? Entonces, son sujetos no adaptativos que no son capaces de responder a otros estímulos eficientemente y ya tienen una determinada edad que hace que eso cada vez cueste más, ¿no? Pero es una maldición de los entrenadores, ¿no? Que, o
sea, uno no tiene tiempo de poner a un deportista a trabajar en su salud o en trabajar en cosas inespecíficas porque es que al segundo mes o al tercer mes, porque yo te digo por qué me ha pasado, ¿no? O sea, al tercer mes ya el deportista piensa en cambio de entrenador. La gente lo que quiere, ¿no? Muchas veces es lo que dice, la mejora rápida, cuántos vatios he ganado este mes, ¿no? Entonces se puede hacer por todas las vías, por el entrenamiento, por la nutrición, por suplementos, o sea, un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? A ver, yo siempre te hablo desde mi opinión y con respecto a todos los profesionales que puedan ver otra visión, ¿no? Yo entiendo que en alto rendimiento, pues el resultado es lo que marca el camino, ¿no? Y evidentemente, pues si tú tienes patrocinadores que buscan resultados, pues hay que trabajar eso, ¿no? Yo no me estoy quejando de lo que son las necesidades del alto rendimiento, ¿no? Cuando, por ejemplo, estás en fútbol, pues tú necesitas ganar cada domingo, ¿no? Y si no ganas cada domingo, tú ya puedes hablar de salud, que al final da igual, porque ese jugador, si en 6 meses está mejor, pero la temporada ya hace que baje a segunda división, pues eso me da igual, ¿no? O sea, eso por un lado. Pero sí que hay mecanismos en los cuales nosotros podemos paralelamente eh, revertir inercias, por eso el otro día hablé de lo que es la inercia biológica. Para mí, dentro de los sistemas complejos que tú has hablado y ampliamente y de los cuales también pues me gusta mucho leer, habla de que la complejidad de un sistema biológico pues lo marca muchos sistemas interconectados entre ellos, ¿no? Y que acaban ajustando una viabilidad, ¿no? Cuando yo hablo de inercia o inteligencia biológica, hablo de que los organismos cuando se le van aportando estímulos adaptativos, ¿no? Eso no quiere decir no entrenar, quiere decir generar entrenamientos que desde una perspectiva biológica produzcan efecto deseado, ¿no? Y todo eso acumulándolo va a generar una mejora, ¿no? Entonces yo sí que, al menos en mi experiencia, eh, todas las personas en las cuales yo trabajo la base sistémica, porque, pues yo qué sé, cuando empiezo a trabajar con ellos detecto algunos errores, ¿no? Pues el propio trabajo de salud acaba mejorando el rendimiento, incluso a corto plazo, ¿no? Evidentemente, pues no tienes esos picos de forma tan altos como podría ser si ya de un inicio muchas veces trabajo eso, ¿no? Que la gente quiere mejorar esos 20 vatios que tú dices, ¿no? En un mes y medio, ¿no? Pero luego llega un estancamiento, llega pues la necesidad de incluir otras cosas que te sigan haciendo mejorar, ¿no? Y por eso hay esa gran demanda, ¿no? De qué me puedo tomar, qué puedo comer, qué puedo hacer para mejorar, ¿no? Yo, por ejemplo, pues soy un experto en temas de hipoxia y se puso de moda pues las tiendas de hipoxia. Todo el mundo, ciclistas tenían tiendas de hipoxia, corredores de resistencia y luego eso sé porque como no saben ni siquiera qué protocolos hacer o replican protocolos que no tienen tan poco sentido en determinadas personas, pues como no tiene efecto, pues queda en un armario, ¿no? Entonces ese cortoplacismo no existe en la biología. Por mucho que nosotros digamos el deportista cambia de entrenador, bueno, pues cambiará de entrenador, será otro, luego se irá otro y se irá otro y será otro. Eso no es un problema de lo que entiende un científico o un entrenador, ¿no? Cada uno pues tiene su perspectiva y creo que tiene que ser pues acorde a lo que busca, ¿no? Yo entiendo que los entrenadores tienen su método y funcionará en algunos deportistas, en otros no. Y al final, pues yo lo que pretendo al menos, o me gustaría pues que quedara de mi charla o de mis charlas, pues es que no hay un método, sino que simplemente hay un conocimiento que se aplica a los deportistas para que cada deportista sea su propio método. Y el método pues puede ser en unas personas trabajar la especificidad menos y en otros más porque tienen una gran capacidad de restitución de estas respuestas biológicas por su capacidad, ¿no? Entonces yo siempre he identificado dos tipos de deportistas, aquel que ya tiene el plato muy alto de rendimiento y solo el trabajo específico mantenido con pautas y inercias de salud buenas ya genera su máximo rendimiento y me he encontrado deportistas que no tienen gran eh, potencial biológico de base, pero son tremendamente adaptativos, ¿no? Entonces son capaces de soportar carga, de recuperarse rápidamente y su manera de mejorar, pues se trata en un trabajo de carga mantenida sin gran especificidad, sino simplemente carga mantenida para acumular y generar un gran rendimiento. Y entonces, pues tenemos los sujetos adaptativos por el volumen y sujetos adaptativos por el trabajo específico, ¿no? Y recuperación entre medio, ¿no? Que sería, pues yo que sé, el efecto, pues un guepardo, que es un trabajo específico de sprint y descansar,
un trabajo mantenido que podría ser pues un, no sé, un ñu, ¿no? Que está grandes recorridos y con gran capacidad de resistencia, pero mantenida, ¿no? No sé, eso es un poco a lo que me refiero, ¿no? Que cada uno no hay un método, sino que es el propio deportista y la propia biología individual la que hace el método en cada persona, ¿no? Esa es un poco la perspectiva mía. Sí, al final lo que entiendo es trabajar un poco las diferentes partes del deportista, los diferentes tipos de estímulos, porque siempre en uno, o sea, si nos centramos siempre en uno, vamos a llegar a un punto donde los rendimientos son muy bajos, ¿no? O son limitados, porque al final, digamos que, no sé, trabajando, por ejemplo, la adaptación al calor, pues hay un punto donde ya no puedes mejorar más, ¿no? O el sistema aeróbico hay un punto donde no puedes mejorar más, ¿no? Entonces, vas dando estímulos de diferentes, en diferentes sistemas, ¿no? O diferentes tipos de estímulos. Claro, por eso es complejo, ¿no? Resumirlo en 30 o 40 minutos. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos pues un oso que vive en el Polo Norte y tenemos osos que viven en la Europa meridional, donde estamos nosotros, ¿no? Entonces, es la misma especie, pero tiene respuestas biológicas y adaptativas diferentes, ¿no? Al frío, a la alimentación, incluso al tamaño, ¿no? Entonces, es la misma especie, pero con fundamentos diferentes y estímulos soportados totalmente diferentes, ¿no? Entonces, en lo que hace el sujeto y la individualidad y lo que a mí me apasiona es valorar cómo cada uno alcanza su máximo rendimiento de diferentes maneras, ¿no? Porque hay una inteligencia propia de decirle, yo te exijo correr una maratón y tú buscas las soluciones, ¿no? Tira más de V2 Max o mejora tu frecuencia de apoyos o de zancada o mejora tu elasticidad a nivel de tendones o sé más eficiente mecánicamente o mejora, pues yo qué sé, tu tolerancia metabólica, ¿no? Entonces, cada uno, dentro si tú miraras 10 atletas que tienen 2:05 en maratón, te darías cuenta que en una prueba de esfuerzo, cada uno alcanza su máximo rendimiento implicando sistemas maximales de manera diferente. Y eso al final da el resultado similar, ¿vale? Entonces, a lo que me refiero es que no hay un único umbral, que es el metabólico, sino que hay umbrales, ¿no? Que es la capacidad de termorregular individual, la capacidad de utilizar los sustratos individual, la capacidad de transportar, absorber y consumir el oxígeno y la eliminación de los gases de dióxido de carbono diferente. Entonces, las soluciones dentro de cada biología son diferentes, pero el estímulo que nosotros observamos teóricamente es el mismo, ¿no? Entonces, lo que hay que graduar, y es lo que yo me dedico, pues es cuál es el punto en el cual cada sistema tiene que ser más eficiente para potenciar y obtener el beneficio, ¿no? Entonces, la especificidad me viene en ese sistema que esa persona obtiene su máximo rendimiento paralelamente a mantener los otros sistemas sin entrar en reactividad, ¿no? Que reactividad quiere decir que estás fuera de rango porque biológicamente para ti no tienes esa tolerancia, ¿no? Entonces, yo ahora mismo a un oso pardo lo llevo al Polo Norte y se muere porque su rango de tolerancia al frío pues no existe o es menor que el oso polar. Entonces, a eso me refiero. Si tú a un deportista que no termorregula bien lo expones en un maratón en calor, pues aunque tenga un gran rendimiento en unas condiciones óptimas, pues ahí no rendirá bien. Y puede hacer un trabajo adaptativo, pero en 4 semanas o en 6 semanas no va a hacer que esa persona sea un gran corredor entonces el trabajo mantenido me puede hacer que esa persona mejore su tolerancia al calor, ¿no? Eso, pues lo hablamos antes, ¿no? Yo ahora mismo estoy acabando un estudio relacionado con esto, con la microbiota y cómo cambia el ajuste. Simplemente no hablar de microbiota, sino simplemente porque se entiende que la tolerancia al esfuerzo en un deportista de resistencia, como es el ciclismo, viene muchas veces porque acabas acostumbrando a tu organismo a ese estímulo concreto que genera esas aferencias, ya sea en pulso, ya sea en vascularidad, ya sea en tejido muscular de reclutación, en fatiga, o ya sea en la capacidad de los neurotransmisores de la microbiota de generar un umbral de metabolitos concretos, ya sean hormonas o ya sean neurotransmisores que acaban afectando en el cerebro para que tú percibas esas aferencias positivas o negativas para continuar o no continuar, ¿no? Y al final, ¿qué fue antes el huevo o la gallina? Es lo de siempre. O sea, ¿qué produce el cambio en la microbiota? ¿O es la microbiota la que cambia las percepciones, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que hay estudios que demuestran que la gente sometida a dolor crónico
tiene unas bacterias potenciadas que la hacen mucho más sensible y sensitiva a dolores nocioceptivos, ¿no? Que se referencian con neuropáticos o con otro tipo de dolores, son mucho más sensibles porque esas propias bacterias señalizan, ¿no? Cuando se detecta un cambio en el grado de inflamación o en determinadas moléculas del sistema inmune, pues ya se activan determinadas bacterias que señalizan desde el intestino y el cerebro ya percibe ese disconfort, ¿no? O esa falta de conformidad, ¿no? Y eso hace aferencias negativas y te hace malestar, ¿no? Pues en el deporte es un poco lo mismo. O sea, tú cuando tienes unos estímulos nocivos, ¿no? Que te vienen por la propia exigencia del esfuerzo, la progresión en la tolerancia, pues es muy, muy importante. Y eso también dependerá pues, de generar el estímulo concreto para que la microbiota genere un ecosistema concreto que nos ayude a mejorar esos umbrales de tolerancia al dolor y al esfuerzo. Entonces, no es un único trabajo sistémico de consumo de oxígeno o de metabolismo o acidosis o de termorregulación, sino que también hay un complejo sistema que, que no está muy estudiado, que es el tema de las aferencias, el control de las aferencias, de las percepciones, de la tolerancia al dolor, cuándo somos capaces de tolerar el dolor, en cuánto tiempo, para activar o desactivar el sistema, ¿no? Y bueno, pues aquí hay muchos eruditos en este campo como son pues Marcus Amann o Tim Noakes o el grupo este del Central Governor, que ya hablaba de esto, ¿no? Del control central de las aferencias y luego el grado de reclutación de muscular y bueno, pues todo esto es un poco lo que luego acaba pasando también en la microbiota como segundo cerebro, ¿no? Entonces es importante para mí tener en cuenta todo esto en conjunto para entender que el sistema no es únicamente trabajar la especificidad de 10 series de 2 minutos a 105 de umbral, porque eso no se traduce biológicamente en nada. Simplemente pues un estímulo que pretende tener un resultado, pero que entre medio pues te pierdes todo lo que pasa dentro, ¿no? Entonces yo para mí, evidentemente no tengo respuestas para todo, pero sí me interesa pues intentar entender qué pasa, qué neuronas, qué células sensitivas especializadas se activan y qué producen, ¿no? Por ejemplo, pues los quimiorreceptores arteriales cuando hay hipoxia se activan. Eso fue un premio Nobel hace 3 años, ¿no? Del grupo de Semenza, sobre el tema de la hipoxia a nivel celular, ¿no? Cómo se activa y cómo produce eso, aferencias, cómo se activan los vasoreceptores, ¿no? En el tejido vascular y qué señaliza eso para que el cerebro entienda ese proceso o qué pasa, ¿no? En el tejido eh, miotático, en los reflejos miotáticos a nivel muscular, los usos neuromusculares. Todo eso al final son células especializadas que son las que regulan todos los procesos predictivos, ¿no? Entonces, la carga de por sí, 10, 15, 12, 20 series, es un número, ¿no? Biológicamente es un poco una llamada, ¿no? Dentro de la teoría de las ciencias del deporte, pues que se entienda que eso se tiene que traducir en qué es ese estímulo concreto dentro de la biología, qué va a producir eso, ¿no? Y eso es un poco el trabajo de especificidad, que es lo que se busca, protocolos de tantas series, tantas semanas, y esto va a producir tanto, ¿no? Y sí, seguramente nos acercaremos bastante, ¿no? Pero dentro de un contexto global, ¿qué va a producir eso en 2 años, ¿no? ¿Voy a producirlo eso continuamente o no? ¿O qué va a producir eso en la regulación de la respuesta adaptativa, ¿no? Es un poco la complejidad, ¿no? Sí, sí, bueno, me gusta que lo diga, además que es interesante, ¿no? Porque ahora pues parece que el entrenador se limita a prescribir, pues, eso, series en tiempo o series en vatios, ¿no? Y olvidándose un poco de lo que pasa dentro del organismo, ¿no? Y hoy te mando 3 por 1 kilómetro, a 3 minutos el kilómetro, por ejemplo, mañana te mando 4 por 1 kilómetro, a la siguiente 5, ¿no? Pero claro, tú lo dices, o sea, es que la respuesta que puede tener el organismo cada uno de esos días es muy diferente, pese a que el entrenamiento sea muy similar, ¿no? Por las condiciones ambientales, por lo que esperamos de ese entrenamiento, por nuestro estado psicoemocional, recuperación, etcétera, ¿no? Claro, pero esto, mira, por ejemplo, si yo te dijera, voy a trabajar por estímulos concretos, ¿no? Por respuestas predictivas biológicas concretas, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo. Cuando trabajé en ciclismo, si yo quiero y sabiendo que, por ejemplo, pues etapas en grandes vueltas acaban produciendo una activación incluso del metabolismo proteico, ¿no? O una desaminación de proteínas o un catabolismo, sabiendo que ese es el estímulo que se va a soportar,
yo puedo inducir estados de entrenamiento y decirle, no, a mí me da igual el tiempo y los vatios o me da igual. Lo que quiero es que tú acabes generando un catabolismo de grado X, ¿no? Porque yo sé que tú en la segunda semana de la vuelta pues vas a tener este estado, ¿no? Y yo lo que busco es ese estado, porque al final yo voy a poder hacer ese estado cuando yo he estado ahí. Es como decir, yo quiero, no sé, subir al Everest y nunca me he expuesto a hipoxia, ¿no? Bueno, pues vas a tener que saber lo que se siente estando en 70 de saturación de oxígeno o 50. Entonces, exponerte antes te va a servir para que tu cuerpo, como mínimo, tenga algún mecanismo para resolver ese problema. Hablo de problemas siempre. Entonces, en este caso concreto, yo, por ejemplo, pues mandaba a los ciclistas que salían a entrenar y pues cada cierto tiempo intentaban pues echar una orina y ver si había proteínas en la orina. Entonces, eso a mí me indica pues que había un catabolismo. Entonces, evidentemente, por la orina no tendrían que haber proteínas, no tendría que haber un catabolismo aumentado, ¿no? Entonces, yo cuando se llegaba pues a determinado catabolismo, pues ahí se acababa el entrenamiento. A eso me refiero que eso es un estímulo. O sea, yo quiero que llegues a esto. Y eso sé que me va a producir determinada respuesta biológica, ¿vale? Luego, pues ahí genero una inercia a través de la alimentación, a través de la hidratación, a través del medio ácido, saber que el riñón va a actuar de una determinada manera para intentar compensar esa acidosis metabólica y ese catabolismo proteico. Y entonces a partir de ahí yo empiezo a generar toda una serie de inercia para que ese estímulo acabe produciendo una respuesta adaptativa, ¿no? Cuando esto lo repito, pues en mi caso yo sabía que eso, haciéndolo entre 6 y 10 estímulos antes de determinadas pruebas, pues el cuerpo tenía mecanismos y mejoraba mucho, ¿no? Bueno, pues al final el conocimiento de ese deportista pues me hizo más o menos hacer el método, ¿no? Pero eso te lo puedo hacer pues lo mismo, ¿no? Yo sabiendo a cuánto desatura un deportista subiendo en una determinada etapa, en su rango, pues puedo producirle estímulos concretos para que llegue a desaturar a nivel muscular o capilar con esa intensidad, porque ese es el estímulo concreto. Entonces yo he visto gente que después de 3 horas y media, yo qué sé, les reduce la saturación o la hemoglobina 2 puntos, ¿vale? Y otros 1 punto. O otros son capaces de mantener porque su sistema de transporte de oxígeno es muy, muy, muy eficaz y restituyen y tienen una capacidad de transporte muy buena. Bueno, pues en función de cómo es el individuo, yo creo que lo que hay que buscar es el estímulo concreto que va a desajustar ese sistema y yo sé que eso va a producir una respuesta. Y es una respuesta adaptativa y a mejorar. Pero claro, si yo digo 10 series a 350 vatios, yo no sé en qué serie ese cuerpo ya está fuera de rango. Y a lo mejor las 3 últimas series no son adaptativas y son reactivas. Entonces, claro, aquí evidentemente yo estoy hablando de un deporte profesional, ¿no? Porque al final un deportista profesional puede hacer esto o puede intentar aprender algo de esto, pero una persona amateur que no tiene esta rutina pues es mucho más complicado, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que quizá un trabajo más global o más general dentro del conocimiento de la biología y saber los estímulos concretos, ¿no? Pues sí que sería más eficiente, ¿no? Porque esto es irreal, ¿no? En el mundo amateur. Pero bueno, yo te hablo desde una perspectiva de la profesionalidad, que es donde yo me he movido más, ¿no? No sé Ujú. si me explico bien lo que para mí es el estímulo y la respuesta concreta, ¿no? O sea, yo busco el estímulo por lo que, no por lo que dice un número. Sí, sí, me queda claro. Lo que pasa que claro, al final el- la persona amateur no puede medirlo todo el rato, ¿no? Porque además son test que en muchos casos son relativamente caros. Pero bueno, siempre me pienso en el tema de las percepciones, ¿no? Y de las sensaciones. O sea, realmente si yo quiero entrenar, por ejemplo, para una competición donde sé que me voy a deshidratar, ¿no? O simplemente por hacerlo por salud, ¿no? Por dar un estímulo en específico. eh, o sea, yo creo, si yo me tengo que exponer a sentir la sed, ¿no? A sentir la sed y seguir. Porque lo primero, porque, o sea, al final el mecanismo de adaptación también es anticipatorio. O sea, si muchas de las respuestas que se provocan cuando tenemos sed o falta de líquido se deben a que anticipamos que vamos a tener sed o que vamos a quedarnos sin líquido, ¿no? Como seguramente expliqué en el libro que hablamos, ¿no? De McEwen, de What is Health, ¿no? Y por otro, porque es la única forma que tenemos de saber eso sin medir un montón de parámetros, ¿no? Sí, pero aquí el estímulo concreto es entrenar deshidratado
o entrenar sudando. O, por ejemplo, yo he utilizado trajes sauna, que son trajes para sudar y anticipar la respuesta renal y la respuesta vascular para que los estímulos sean más cortos, ¿no? O sea, yo puedo hacer que en vez de hacer 2 horas, pues en 40 minutos yo alcanzo el estímulo, ¿no? Que es esa sudoración profusa y esa deshidratación. Y eso tampoco hace falta medir. Y tú cuando vas al lavabo y haces una orina, pues con un color muy amarillo oscuro, pues tú ya sabes que estás deshidratado, ¿no? Eso va a poner en marcha un mecanismo que quizá conocéis, que es el F-reninangiotensina-aldosterona, que es un mecanismo en el cual es adaptativo y es biológico. O sea, las personas estamos acostumbradas y biológicamente tenemos respuestas predictivas ante la deshidratación, ¿no? Ante lo que no estamos preparados es para estar sobrehidratados. Eso pasa un poco lo mismo con los alimentos. Nosotros estamos acostumbrados a tener carencias a nivel alimenticio, incluso en maximalidad física, ¿no? Porque a lo mejor después de 3 días deambulando, pues tenías que correr porque habías visto un animal y ibas detrás y tenías, por eso tienes adrenalina y tienes glucagón y tienes hormonas que son para producir gluconeogénesis, ¿no? Entonces, todos estos efectos son los que yo me refiero a potenciar, ¿no? Que el deportista sea capaz de iniciar mecanismos biológicos programados en nuestra biología de una manera efectiva y potente, ¿no? Entonces, la inhibición, que es lo que yo te he dicho al principio, es la que se produce cuando le damos todo al organismo y esos procesos se ven enlentecidos o son menos eficientes y menos efectivos. Y eso para mí pues es un deterioro de los procesos biológicos y al final del rendimiento final, ¿no? Entonces la especificidad viene por eso, viene por dar esos estímulos concretos y luego darle ayuda. ¿Qué quiere decir? Darle sustrato, quiere decir darle masajes, quiere decir darle bebidas pues con solutos o constantemente pues mejorar todas esas aferencias para que pueda seguir entrenando en ese rango específico, ¿no? Pero claro, eso al final genera para mí inhibiciones en el largo plazo y no aventuro pues que deportistas de gran duración de longevidad deportiva. Ujú. Sí, sí, claro, a lo que me refería antes, en eso, en que si yo quiero entrenar, por ejemplo, déficit energético, ¿no? O entrenar con déficit de glucógeno, o sea, aunque no me pueda medir, por ejemplo, la glucosa o el glucógeno con mis óseas, si yo siento que estoy apagado, ¿no? Esa sensación que solemos tener cuando, por ejemplo, vamos faltos ya de glucosa en sangre, que parece como que empezamos a divagar un poco, ¿no? O se nos queda un poco la mente más, ¿cómo llamarlo?, ¿no? Abotargada y así, pues. O sea, nada, o sea, sabiendo la sensación que tenemos, ya sabemos, aunque no podamos medirlo, que estamos estimulando ese sistema, ¿no? A eso me refiero, que ese es el estímulo. El estímulo es ese. O sea, decirle un mensaje concreto al deportista, hay que llegar a esta situación, hay que llegar a este estado, has de notar esto. Y cuando llegues a ese, pues ese es el trabajo está hecho, ¿no? Me refiero a eso, que pues notar la sed, notar pues lo que tú dices, ¿no? Esa pequeña pájara o notar, yo por ejemplo, pues deportistas que han entrenado en esas condiciones que tú dices, en verano, tenían frío, ¿no? Porque eso es un estado totalmente, pues que el cuerpo cuando se ve indefenso, pues, desde un punto de vista metabólico, pues empieza a generar disrupción en sus respuestas, ¿no? Y yo recuerdo pues un ciclista en concreto que en pleno mes de agosto a 40 grados, después de hacer un ayuno y hacer un entrenamiento largo, pues tenía frío, ¿no? Y temblaba, ¿no? Entonces, eso es un estímulo concreto porque hay una alteración sistémica, ¿no? En ese caso, pues quizá sobrepasó, ¿no? Ese umbral adaptativo. En ese caso concreto no hace falta eso, pero ya me entiendo, ya me explico, ¿no? O sea, llegar al estímulo concreto es más importante que la graduación concreta. A eso me refiero, ¿no? O sea, llegar a sentir y en ese momento ya has conseguido el objetivo del entrenamiento, ¿no? O sea, alcanzar esos objetivos de entrenamiento para mí a veces son más importantes que alcanzar ese vatio objetivo, porque eso al final es un producto final. O sea, tú cuando estás subiendo a lo mejor un puerto, jugándote una etapa, muchas veces, ahora sí que se controla más, pero muchas veces es que no vas mirando ni vatios, simplemente miras al de adelante, a lo que te lleve y tú intentas aguantar todo lo que puedas, ¿no? Entonces, ese aguantar todo lo que puedas no deja de ser la sumación de esos estímulos que estamos diciendo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ahora, o sea, puedes mirar a Batio, el gregario que va tirando en la última subida orientativamente, pero al final todos los demás que van a rueda, eso no miran nada. Solamente miran no quedarse. Exacto. Ese es el Vale, estímulo, no quedarte. Y para no quedarte,
pues hay que trabajar esos rangos de percepciones, ¿no? De, de estar en un rango, pues yo que sé, que las piernas queman, eso es un estímulo. Que tengo sed es otro estímulo. Que voy vacío es otro estímulo. Pero muchas veces vas a tener que resolver esos problemas porque no todo, en todas las condiciones vamos siempre hidratados, con alimentación, es que eso es muy complicado, y más en competición, ¿no? Entonces, muchas veces yo recuerdo, pues, deportistas de no tener comida y tener que resolver esa situación y resolverla, pues porque eso lo habíamos entrenado, ¿no? Entonces, esos estímulos en el momento en el que llegan, sabes que puedes tolerarlo. Pues claro, si llega el estímulo y ves que no tienes comida y demás, pues hostia, eso a nivel de percepción de tus propias emociones y de tu propia gestión de la situación, pues muchas veces te debilita, ¿no? En función de tus oponentes, ¿no? Ujú. Yo le doy mucha importancia al tema de las percepciones, en el sentido de que tú seas capaz de entender que en esa situación has estado que puedes ser viable en esa situación, ¿no? Y en competición es importante porque si no, no vas a tener que estar todo el rato controlando si tienes comida, si has bebido, si en este puerto has llegado bien. Entonces, claro, si tú vas siempre concreto en eso y preocupado de que si no has bebido, si no has comido, eso te debilita, ¿no? Desde un punto de vista para mí perceptivo y sobre todo psicológico para afrontar la que no deja de ser a lo que te lleven concretamente para ganar, ¿no? Porque no te puedes entrenar solo por el 6,5 vatio kilo. O sea, tú tienes que ser capaz, si se gana a 7, pues a lo mejor vas a tener que hacerlo y superar esos umbrales, ¿no? De tolerancia. Y eso es un poco el entrenamiento específico de la competición. Quería ahora también preguntarte bueno, veamos a ver si podemos ir a los temas de epigenética, porque justo ayer estaba escuchando un podcast de Kilian que hablaba de la importancia de disfrutar del entrenamiento, porque a la larga, o sea, uno solamente puede mejorar si entrena repetidamente durante prácticamente toda su vida, ¿no? Para llegar a tu máximo nivel. Entonces, si tú no disfrutas de lo que haces, en realidad, al final vas a terminar no sacando el máximo partido, a lo mejor, de lo que tú puedes, ¿no? O sea, a ver, la pregunta, ¿cómo te la digo? La pregunta sería, ¿hasta qué punto es importante lo que hacemos de jóvenes a la hora de nuestro rendimiento actual? A ver, el tema de la epigenética, no sé si hablamos en la primera charla, pues No, es en el la cambio que segunda. se puede hacer en un rango que es individual, pues de tu propia expresión génica, ¿no? Evidentemente, los estímulos que soportamos, que para mí la clave, que es muy importante, vuelvo a reiterar, es el estímulo, ¿no? Y la graduación del estímulo, porque, por ejemplo, si esto creo que lo dije, pero bueno, vuelvo a repetir porque es un ejemplo muy claro, ¿no? Si en una sala hay 20 personas y entra un león, pues a lo mejor 5 se mueren del susto, 5 se quedan paralizados y 10 toman una buena decisión, ¿no? Para que les va a servir para salvar la vida. Entonces, la respuesta individual es diferente, o sea, es el mismo, pero la diferencia es de respuesta diferente, ¿no? Y entonces eso es un poco la epigenética. La epigenética es el rango individual que tenemos de cambiar nuestra expresión génica en función de los estímulos que soportamos de manera regular, ¿no? Y repito la palabra regular, porque entrenar, si empiezas a entrenar a los 14 años y entrenas 3 veces a la semana y, y luego pasas a entrenar 5, eso sí se traduce en horas, no deja de ser un estímulo más intenso y específico, determinado sobre diferentes sistemas, pero que dentro de un contexto biológico puede ser que no supere a estímulos que van en lo contrario, ¿no? Entonces, la epigenética es una ciencia pues que lleva pocos años de estudio y, de hecho, todos los estudios que se hacen sobre epigenética o metilación o de expresión génica molecular aún no están en un rango científico como para poder trasladarlo a estímulos concretos, ¿no? Y periodización concreta, tanto en salud como en deporte, y mucho menos, ¿no? Pero sí lo que sabemos es que a medida que tú te expones a situaciones concretas que lleven tu biología, lo que hemos hablado antes, ¿no? Las respuestas adaptativas predictivas con su respuesta predictiva, que es, por ejemplo, pasar set, pues va a expresar todo nuestro potencial biológico para mejorar esa tolerancia a la sed, que es la retención de líquido, la mejora de la filtración a nivel vascular, la permeabilidad de las membranas.
la vascularidad, todo eso son procesos biológicos que están programados porque hemos estado expuestos durante miles de años a condiciones de sed y ese estímulo sí que es potente. Entonces, si nosotros nos exponemos desde edades tempranas a ese estímulo, vuelvo a repetir, pues va a generar una expresión génica mucho más eficiente, efectiva y que va a generar cambios a nivel morfofuncional. Luego, la funcionalidad sistémica, que quiere decir que yo tengo una expresión pulsátil de DNA, luego de microRNA y luego de expresión de proteínas dentro de los ribosomas en la célula. Entonces, todo eso va a generar cambios en el citoesqueleto, en las células especializadas, en cada tejido, para generar la respuesta al estímulo que le presentamos. Entonces, la epigenética es precisamente eso, exponer a las situaciones concretas, potencialmente biológicas, que van a hacer que mi eficiencia en la expresión génica sea realmente la que yo busco a ese estímulo propuesto, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros nos exponemos a un entrenamiento específico dentro de una base sistémica de salud que no es muy amplia y no tenemos una buena rutina de vida y una buena inercia de estímulos concretos, porque vas cambiando de métodos, o dejamos descansar un mes en verano en el entrenamiento, o el trabajo de fuerza va variando, un año trabajo de una manera, otro año trabajo de otro. Al final eso genera que el mantenimiento del estímulo hace que no se produzca un cambio epigenético real, sino que el cuerpo va respondiendo de manera concreta, aguda, a diferentes estímulos sin que haya una línea o una inercia mantenida. Entonces, yo puse el ejemplo de los africanos. Los africanos nacen en un entorno que facilita esa expresión biológica, que es su genética, y encima generan modificaciones epigenéticas que aún seleccionan mucho más su genética, que es la exposición a hipoxia, que es la gestión del oxígeno en deprivación y con trabajo aeróbico de carrera y anaeróbico, y luego un metabolismo con una nutrición concreta en condiciones de temperatura, muchas veces generando hipertermia y luego pues siempre con una intensidad de entrenamiento y de exigencia muy temprana. Entonces, claro, eso son respuestas predictivas que acaban potenciando una biología concreta con una epigenética pues que aún mejora, si cabe, su propia genética, que por contra, pues también digo que nosotros hemos analizado en mi doctorado actual, pues genética entre africanos y europeos del mismo nivel o parecido y la genética desde los polmorfismos estudiados en la literatura científica no difiere en gran medida entre un africano y un europeo, con lo cual no explica la genética propiamente la diferencia del rendimiento. O sea que yo creo que es más bien por el cambio epigenético y la estimulación temprana de tu propia genética, ¿no? Sí, los hábitos que hemos tenido desde pequeños, o sea, sobre todo muchas veces ahora mismo lo llamaríamos problemas, ¿no? Porque si a un niño europeo pues tuviese que vivir en las condiciones en las que vive un niño africano, seguramente los padres les quitarían la custodia, ¿no? Pero claro, eso a la larga hace que su metabolismo, su cuerpo, se adapte a unos contratiempos, ¿no? A unas dificultades que van a hacer que tenga un desarrollo más grande de una misma genética, ¿no? Claro, yo lo veo así. Yo creo que estamos en deportes, nosotros estamos aquí pues hablando sobre todo de deportes de resistencia, deportes de maximalidad biológica, en lo cual pues los límites del rendimiento humano son lo que marcan. Entonces, cuando tú buscas eso, pues la inhibición de los procesos biológicos, como se produce en una sociedad industrializada o del primer mundo, si lo quieres llamar así, pues ahí hay una pérdida de capacidades funcionales por la exposición crónica. Vuelvo a hablar a estímulos que son contrarios a la potencialidad biológica, pues hace que evidentemente pues hayan grandes diferencias entre pues, individuos en otras partes del mundo que desde pequeños están potenciando su biología. Entonces ahí está para mí la diferencia. Y bueno, pues en la salud pasa un poco lo mismo, ¿no? Si nos exponemos concretamente a estímulos concretos, pues acabaremos generando una respuesta adaptativa concreta que es compatible pues con una enfermedad, que al final nosotros le ponemos un nombre, pero lo que no deja de ser pues es una malfunción de diferentes sistemas biológicos que van en cascada pues afectando uno a otro, generando una disrupción en la fisiología del individuo y siendo compatible pues con un empeoramiento, una muerte o problemas, ¿no? Entonces, al final eso es una respuesta a estímulos, porque el cuerpo, la primera ley para mí es que es adaptativo. Cuando tú me preguntaste por qué mejoramos, pues mejoramos porque en nuestra biología está mejorar y está responder.
y la célula responde o no responde. En este caso, responde o bien o mal. Y lo que es mal para nosotros, pues en la biología es una malfunción y es una lesión, es un proceso negativo a nivel de respuesta y una pérdida de capacidad adaptativa, una pérdida de capacidad de respuesta a estímulos que nosotros consideramos positivos y una reactividad pues a todo, ¿no? Que es una defensa del organismo y de los mecanismos para intentar que nada me afecte, pero tampoco discriminas lo que es bueno o lo que es malo. Entonces eres poco adaptativo y al final revertir esas inercias pues es complicado, ¿no? Bueno, hombre, habría que decir, ¿no? Que somos adaptativos, pero a los estímulos a los que nuestro cuerpo está preparado, ¿no? Para adaptarse. O sea, no te vas a adaptar a comer donut, ¿no? Ni a dormir 5 horas con la luz encendida. No, pero el cuerpo intenta hacerlo. Por eso no enfermas al cabo de un mes, sino que tardas 10 años en generar un síndrome metabólico o un cáncer, 30 años, porque al final el cuerpo intenta revertir esos procesos, porque nuestra biología está mantener ese equilibrio homeostático y mantener una viabilidad. Entonces nosotros sí que intentamos que no nos maten un mes tomar muchos azúcares. Que el cuerpo sí que tiene mecanismos para revertir esos procesos, ¿no? Y de filtrado y de toxificación y de antiinflamación. Sí tenemos mecanismos biológicos que son positivos para inhibir esos aspectos nocivos. Pero claro, llega un momento que si el estímulo es nocivo, tan mantenido, pues los sistemas no dan para tanto y llega un proceso de deterioro que se suma a la edad, que la edad al final no deja de ser pues una pérdida de capacidad adaptativa y, y pérdida de capacidad de soportar estímulos de manera favorable y eso hace pues que unido al envejecimiento o la pérdida de capacidad adaptativa, pues si los estímulos se mantienen, pues acaba generando pues lo que nosotros vemos que al final es la punta del iceberg, que no deja de ser pues una glucemia alta o una tensión alta, pues no sé, factores inflamatorios altos, pues todos estos parámetros, ¿no? Que en la salud pues se entienden como enfermedad o no enfermedad, pero no deja de ser pues una ineficiencia sistémica. Respuestas reactivas, ¿no? Como decía antes, estarían las adaptativas y las reactivas. Exacto, y en el deportista, aunque nosotros pensemos que son personas jóvenes y que están sanos porque están delgados y son capaces de hacer grandes proezas, ¿no? A nivel deportivo, pues creemos que están sanos, ¿no? Y muchas veces la salud no es eso. La salud es la capacidad que tú tengas luego de revertir procesos reactivos, ¿no? Es la capacidad de no lesionarte, o la capacidad de no enfermar, o la capacidad de no estar inflamado, o de tolerar bien los sustratos, ¿no? Que muchas veces, pues, hay muchos problemas de intolerancia digestiva, en carrera, en todo esto al final son procesos pues, pues ya de inercias negativas a nivel sistémico, aunque sean deportistas, ¿eh? Perfecto, pues muchísimas gracias Jesús por haber estado en el podcast. Y bueno, sí que decir una cosa, ¿no? Ahora te dejo porque ya se va haciendo de noche y toca, o sea, como me has dicho, hacías tu ayuno intermitente y me gustaría decir que al final, pues, me gusta cuando la gente pone en práctica lo que divulga o lo que hace o lo que le dice a los demás, ¿no? Porque también vemos muchas veces que en el ámbito del deporte o otros ámbitos, ¿no? Que muchos dicen qué tienes que hacer, pero los ves a ellos que no lo hacen ni de lejos, ¿no? Y dices, oye, no, si no lo haces tú es porque no crees que es tan bueno, ¿no? Porque si algo es bueno de verdad para salud y para rendimiento, lo harías tú también, ¿no? Así que bueno, es que me gustaría también aclarar eso y decirte que admiro que lo hagas. Pues nada, muchas gracias. Yo intento hacerlo porque para mí me gusta ser también pues una expresión de mis propias ideas y ponerlo en práctica. Yo soy el primer alumno mío y bueno, pues yo al final intento pues eso, adaptarme al orden de la naturaleza, que es en invierno pues cenar pronto, levantarme pronto por la mañana porque al final el día es corto y considero pues eso que las bacterias del microbiota, que ahora estoy en eso, también tienen que descansar sus horas y generar moléculas que me hagan sentir feliz, ¿no? Y eso es un poco eh, mi rutina, ¿no? Intento mantener lo que digo, pero desde una manera pues ordenada y sin ninguna obsesión ni nada, simplemente pues hacer de mi vida pues una filosofía de vida, que es un poco lo que intento transmitir con estas conversaciones.